Hola, yo soy Noé y este es el podcast de Noé. Bueno, todos fuimos adolescentes. Todos nos enamoramos por primera vez. Todos discutimos con nuestros padres. También sentimos que nadie nos entendía en algún momento. Y alguna vez pensamos que el mundo entero estaba parado mirándonos, observándonos. Ser adolescente. Lo que pasa es que ser adolescente hoy parece un poco distinto a lo que era antes, ¿verdad? Uno siempre piensa que antes era de una forma diferente a lo que es hoy. De hecho, sí, porque todos vamos evolucionando. Hoy se crece con las redes sociales. Los chicos ya nacen con ese chip incorporado, ¿verdad? Con una exposición constante, con mucha información, con enormes presiones y con una velocidad que ellos manejan muchas veces mejor que todos los adultos, que ni los adultos alcanzamos a manejar esa velocidad y a comprenderla por sobre todo. Y mientras tanto, bueno, padres e hijos parecen hablar idiomas diferentes muchas veces. Unos sienten que ya no saben cómo acercarse a los hijos y otros sienten que no se les escucha de verdad. Entonces, bueno, me pareció importante y me parece vale la pena hacernos una pregunta y es, ¿cómo es ser adolescente hoy? Para ayudarnos a entender todo eso, invité a la licenciada María Belén Marín, que está con nosotros, que ella trabaja específicamente con adolescentes, entonces va a poder ayudarnos a entender un poquito más este mundo. Bienvenida, Belén, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en el podcast de Noé. Hola, Noé, súper bien. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar acá en este espacio para conversar un poco de los adolescentes. Lo mismo digo de vos. Muchas gracias. Es todo un tema, la adolescencia. Siempre fue todo un tema para todos. La vez pasada escuchaba un podcast de Gabriel Rolón, un psicólogo que seguramente lo ubicás, Sí, sí. argentino, un psicoanalista, que a mí me gusta mucho y siempre hago referencia a él. Y me pareció súper interesante la analogía que hizo y es la siguiente. Hay un libro de Kafka, un autor, ¿verdad?, que se llama Metamorfosis. En ese libro, el personaje principal se llama Gregor Samsa. ¿Y qué le pasa a Gregor Samsa? Un día él despierta y es un insecto. ¿Verdad? Parece raro, pero bueno, eso es lo que plantea la novela. Gregor se despierta y es un insecto y se percibe como tal y no entiende qué le pasa. Físicamente ve cambios enormes, obviamente. La familia también lo percibe con esos cambios. Él no entiende internamente tampoco qué le pasa, no sabe qué hacer, cómo desenvolverse, intenta seguir, pero no puede, ¿verdad? Y al final no voy a contar porque voy a spoilear, ¿verdad? Prefiero que lo lean. Y decía Gabriel Rolón, ser adolescente es un poco eso, que un día te despertás como Gregor y te sentís que sos alguien que no te reconoces y que tu entorno tampoco reconoce. ¿Qué te parece esa analogía? Que sí, que es así, porque en la adolescencia ocurren muchos cambios, ya sea a nivel físico, a nivel emocional, hormonal. O sea, hay muchos cambios que si hacemos esa metáfora podría verse así como lo que relataste. Y es eso, ¿verdad? Es encontrarse con cambios en tu cuerpo, con cambios, quizás muchas cosas ocurren y ni siquiera entendés porque pasan internamente, ¿verdad? Y en ese transcurrir, vos igual tenés que seguir viviendo, ¿verdad? El adolescente tiene que lidiar con esos cambios, con lo que la sociedad le pide, con lo que los padres, el colegio, o sea, muchas cosas ocurren. Y si nosotros adultos a veces tampoco podemos manejar esas cosas, Imagínate. imagínate un adolescente que está aprendiendo a cómo lidiar con muchas cosas. Que está aprendiendo de cero, ¿verdad? Sí, sí, hay muchas cosas que ocurren en su infancia Ujú. o sea, que tienen un significado importante, pero parece que llega la adolescencia y todo vuelve como que a empezar, ¿verdad? Hay muchos cambios que el adolescente ahí recién puede reconocer o entender quizás que cuando uno es niño de por ahí no entiende mucho algunas cosas y cuando sos adolescente empezás ya a ver el mundo de manera diferente. Entiendo. ¿Y de qué edad hablamos
cuando hablamos de adolescencia? O sea, ¿qué tránsito hay de periodo? qué año a qué año? Y se habla más o menos que empieza entre los 10, 11 años, 12 años. Qué Y temprano sí, eso. ahora, o sea, se dice que empieza un poco antes. Se habla Mm. mucho también de una pubertad precoz últimamente. Y va hasta los 20 años más o menos. Eso es muy cultural también, ¿verdad? Depende mucho de la cultura, de la sociedad, del ritmo que un adolescente tiene, ¿verdad? De las cosas que van transcurriendo, las experiencias a nivel madurativo también, ¿verdad? Pero más o menos ese es el periodo en el que uno se sigue desarrollando y siguen ocurriendo también cosas a nivel, o sea, cambios a nivel cerebral, hormonal y todo ese proceso. Ok, hablabas de pubertad. Sí, ¿La pubertad sería un periodo previo a la sí, sí, adolescencia? así mismo, donde empiezan ya a ocurrir ciertos cambios. Ujú. em, Sí, en los niños y en las niñas empiezan a ocurrir diferentes cambios físicos y ahí empezamos ya a entrar en la adolescencia con los cambios de cuerpo, de voz en los varones, en las mujeres cambian, sí, su cuerpo, llega la menstruación también para las mujeres, un montón de Mucho más situaciones. temprano que antes también me parece, ¿verdad? Sí, sí, como bien mencionaste al comienzo, hay mucha estimulación quizás a nivel de pantallas, de consumo en general, ¿verdad? Entonces eso hace que por ahí también eso afecta, ¿verdad? A nivel de cambios físicos y Ujú. demás, ¿verdad? O sea, como que todo empieza antes, ¿verdad? Pero influyen un montón de cosas, no solamente el consumo en general de redes, de pantallas, de un montón de cosas digitales, sino que La también, alimentación también, sí, ¿verdad? Es sí, diferente. también, ¿verdad? O sea, Mm, como que hay mucha... Sí, mucha estimulación de todo, ¿verdad? Las ujú. madres de los niños es como que tienen mucha información de qué tienen que comer, qué no tienen que comer, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, y eso influye después en el crecimiento y en todo lo que va ocurriendo, ¿verdad? En ese desarrollo Sí, de esa etapa. sí, sí. Yo te quiero leer algunas frases que son muy típicas de Ujú. adolescentes y yo quiero que vos me digas qué te parece que hay detrás de cada una. Anoté acá, ¿verdad? No me entendés, el portazo y estoy bien, ¿verdad? O déjame en paz, no tengo ganas de irme, ¿verdad? Nadie luego me escribe, nadie luego me escucha. O el pensar, todos son mejores que yo. ¿Qué hay? ¿Existen esas frases Sí. todavía? Sí, y son, o sea, depende mucho también de cada adolescente, ¿verdad? O sea, si bien nosotros podemos como que generalizar ciertas cosas, depende Ujú. demasiado de cada adolescente, cada familia, cada mundo que habita el adolescente para poder responder de por ahí más concretamente esas preguntas. Pero sí, ¿verdad? El adolescente de por ahí a veces tiene muchos conflictos internos. Uso la palabra conflicto no precisamente porque haya un problema, sino que hay muchas cosas que están intentando entender, ¿verdad? Y en ese entender, de repente el adulto, desde su lugar, quiere quizás ayudarle, acompañarle, estar, y hay diferencia entre lo que ellos esperan como adolescente y quizás también lo que los padres esperan, ¿verdad? De repente un estoy bien es como que una respuesta global como para que ya no me hagas más preguntas, o estoy bien, es no sé cómo contarte que en verdad no estoy bien, ¿verdad? O sea, como que hay mucho significado también detrás, ¿verdad? O el déjame en paz, de repente hay padres que hacen muchas preguntas, Ujú. pero el adolescente quizás no está preparado para responder todo lo que el papá quiere que le responda, ¿verdad? Entonces es como que, ay, déjame en paz, ¿verdad? No quiero hablar ahora. Entonces se generan de por ahí estos encontronazos en los que el padre se siente como que quizás un poco, ¿por qué me respondes así? Yo quiero acompañarte nomás, pero para el adolescente es, necesito mi tiempo y mi espacio para procesar lo que a mí me está pasando para poder contarte después si es que necesito o no tu ayuda, ¿verdad? Qué interesante eso, tener en cuenta, ¿verdad? Que no siempre es algo en contra nuestra, por decir, Claro. me pongo en el lugar de madre, no es algo en contra de los padres, sino es que
como bien decís, ni ellos entienden bien muchas veces qué es lo que le está sucediendo. Entonces la presión de ¿qué te pasa? Contame, podés confiar en mí, decime, yo estoy acá, ta, 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 ta. Entonces es como que le abruma también, ¿verdad? Sí. Pasa que con los niños, por ejemplo, ellos le idolatran a sus padres, ¿verdad? O sea, si las figuras paternas están bien presentes, el niño le ve a esas figuras como que sus superhéroes, ¿verdad? Y cuando llegas a la adolescencia, eso empieza a disminuir, ¿verdad? Porque ya no le ves quizás a tus padres como tus superhéroes, sino le ves a otros referentes sociales o grupos de amigos o otros referentes en el que sí, bueno, yo quiero seguir en esa forma de ser o esto me interesa más y los padres empiezan a dejar de ser quizás tan Mm, importantes, no en el sentido de que no le necesiten y que no le quieran, sino que ellos están empezando a construir su propia identidad y al construir esa identidad ellos van buscando también aceptación social y grupal. Entonces influye muchísimo el entorno, el contexto. Por eso de repente se escucha, ay no, mi ídolo es tal cantante o mi ídolo es tal actor, ¿verdad? Y es como que total. todo lo relacionado a eso hace que sea su identidad, que quizás no va igual a la de sus padres o cómo se criaron o cómo, qué valores tienen sus padres, porque ellos están buscando pertenecer a esa identidad. Entonces ahí se crea una brecha también, que si los padres no buscan entender o escuchar activamente qué es lo que le gusta a su hijo, a su hija, se pierde quizás el vínculo, porque un ejemplo de por ahí, no sé, a un adolescente le gusta mucho lo que es todo lo de BTS, por ejemplo, que es un grupo De de K-pop, cantantes, sí, sí, sí. sí, ¿verdad? Pero a mí como mamá de por ahí no me gusta tanto, entonces no tengo de qué hablar con mi hijo, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí es como que hay una brecha entre padre e hijo de que eso a él le gusta ahora, a ella le gusta ahora eso y su mundo es ese. Pero si yo no le doy importancia a eso, quizás no me van a querer contar sus cosas, o sea, como que no tengo un vínculo o algo que me ayude a acercarme. No sé si me estoy explicando. Entiendo perfectamente. Y yo creo que muchas veces saber eso nos puede ayudar muchísimo, porque Sí, como bien decís y explicas, en este momento de su vida, eso es importante. sí. Y eso es lo que de alguna manera está contribuyendo a formar lo que después va a ser su personalidad, ¿verdad? Lo que no quiere decir que toda la vida le va a gustar Exacto, BTS, usando el exacto, ejemplo, claro. ¿verdad? Pero que en ese momento es importante, ¿verdad? Y creo que validar eso es una buena Así mismo, ¿verdad? iniciativa aparte de los padres. Totalmente, o sea, si bien es un ejemplo quizás muy simple, ocurren con muchas cosas, ¿verdad? De por ahí, en el deporte, pasa mucho que los padres de repente quieren que haga el deporte que a él le gusta, ¿verdad? Pero de Entiendo. por ahí el adolescente o el niño o el que está empezando a entrar a la adolescencia no le gusta, ella no le gusta el grupo, no le gusta el deporte, pero se va obligado, entonces a ella se genera también una frustración y ocurren muchas cosas que después pesan, ¿verdad? En el vínculo, pesan en la forma de reaccionar quizás del hijo, de la hija, y ahí se generan un montón de cosas también, ¿verdad? Sí, y tenemos mucho también, yo creo que los padres tenemos que hacer también mucha mea culpa en eso, y es el hecho de querer proyectar en nuestros hijos lo que nosotros no logramos. Y muchas veces, como vos decís, a mí me encanta el fútbol y yo quiero que mi hijo practique fútbol o que mi Claro. hija practique fútbol y a él o a ella no le interesa, Ujú. ¿verdad? Pero insisto, 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 y hay como una presión también, ¿verdad? Claro, igual es un poco inconsciente, ¿verdad? O sea, no Mm, es que, que los padres hacen a propósito, sino que es como que buscan darle lo mejor a su hijo y algo que yo siempre les digo, no vienen con un manual, ¿verdad? Uno hace lo mejor que puede con total. lo que tiene y con lo que aprendió, ¿verdad? Entonces influye mucho también la forma en la que fueron criados, el contexto en el que viven, la dinámica familiar, un montón de cosas influyen que en este momento de la adolescencia impactan mucho más. ¿Por qué? Porque, como estábamos hablando hace rato, hay
uno luego mucho consumo, ¿verdad? General, el mundo Ujú. está girando mucho más rápido, esto que mencionabas también hace rato. Y por otro lado, estos cambios que hablábamos, ¿verdad? En los adolescentes hay como que cierto impulso a creer que pueden con todo, ¿verdad? Pero a la vez tampoco hay un control total de ciertas inhibiciones o qué sé yo, ¿verdad? Entonces es como que chocan Fuerzas. esas dos fuerzas, ¿verdad? En el creer que yo puedo con todo, pero no tener ese autocontrol de que quizás hay algunas cosas que yo todavía no puedo hacer. Y ahí es donde suceden muchas cuestiones, ¿verdad? Total. ¿Y qué te parece que es? Bueno, vos sos de una generación, yo Ujú, soy de otra generación otra vez, ¿verdad? Y los adolescentes ya son de otra generación, pero siempre hay diferencias. ujú. ¿Cuáles te parece que son las diferencias más notorias si comparamos al adolescente de hoy con tu generación nomás, luego, ¿verdad? Para no irnos más atrás que Más con la mía. atrás. Sí, yo creo que quizás es la inmediatez de todo, ¿verdad? O Mm. sea, como que todo queremos ya y ahora y no sabemos esperar, ¿verdad? Y nos incluyo a todos, ¿verdad? Porque es como que esto que hablamos del consumo cada vez está más en nuestro día a día, pero la diferencia es que quizás vos o yo, nuestras generaciones, pasaron por una etapa en la que no tenían todo ya. Entonces, de por ahí sabemos un poco más frustrarnos o podemos navegar un poco más en la incertidumbre de no saber qué va a pasar, ¿verdad? O sea, Ujú. o de saber esperar o de saber aburrirnos, ¿verdad? Mi mamá antes me decía, si estaba aburrida, inventá, ¿verdad? O sea, como que anda a inventar con tu hermano a hacer algo, ¿verdad? Y hoy los adolescentes quizás no tuvieron esa infancia en la que se podían aburrir o no tenían algo que hacer, como que todo el tiempo tienen que estar haciendo algo y esa inmediatez de no saber quizás esperar hace que se genere mucha frustración. Y algo no menor es que estos adolescentes tuvieron una pandemia de por medio, ¿verdad? O sea, todos vivimos una pandemia, pero a todos nos tocó en momentos evolutivos diferentes, ¿verdad? Estos adolescentes vivieron justamente esta pubertad o esta infancia a Ujú. través de pantallas, a través de estar encerrados, a través de no tener quizás tanto contacto con un otro. Quizás en tu generación había más el salir a jugar con los vecinos, Claro, en mi el generación era irte al salir a la parque, vereda, claro, ¿verdad? Y ¿verdad? no había problema, te ibas ahí. Claro, ¿verdad? Y Sí. hoy no existe más tanto eso, ¿verdad? Yo de repente hablo con algunos adolescentes y me junto con mis amigos y yo siempre pregunto, ¿virtual o presencial? ¿Verdad? Porque ellos se Ah, conectan nomás ya a una videollamada donde juegan en juegos online y ese es juntarse con sus amigos, ¿verdad? No es claro. el irme a la casa de fulano a hacer algo, porque normalmente cuando se juntan también se van a jugar virtualmente, ¿verdad? O Claro, es sea, como que todo pasa por otra forma de sí, comunicarse. sí, así mismo, ¿verdad? Obviamente no generalizar, hay también adolescentes que están metidos en el deporte, en el arte, en la danza, en muchas cuestiones en las que sí tienen un vínculo Una presencial, interacción claro, ¿verdad? presencial. Pero mucho pasa por las pantallas, los grupos de WhatsApp, las videollamadas. A veces yo le pregunto, ¿qué hiciste hoy? Y estuve en llamada con mis amigos, ¿verdad? Y eso hicieron a la tarde, ¿verdad? Estuvieron hablando de sus cosas, Horas sí, pero a través de una a través de pantalla. una Sí. pantalla, sí. Y eso, yo creo que eso pasa mucho. Yo creo que pasa mucho, al menos del entorno que yo conozco, de chicos, ¿verdad? Más o menos de esa edad. Es como que es la forma natural de comunicarse, la que predomina, Ujú, digamos que, y los otros son excepciones de repente, ¿verdad? Sí. sí. ¿Y cuáles son los casos que más te llegan a consultorio? La verdad que hay mucha variedad. Ujú. Yo creería que pasa mucho por esto de por ahí no tener tantas habilidades sociales, ¿verdad? Mm. Em, en el consultorio sí hay de por ahí muchos chicos que le cuesta vincularse, ya sea con sus pares o con sus padres, ¿verdad? Hay mucha frustración, hay mucho miedo a equivocarse, miedo a no pertenecer. Aparte también están quizás otras cuestiones más profundas, ¿verdad? Ujú. De autolesión, de por ahí casos de ansiedad.
no quiero darle así como que un diagnóstico muy categórico, pero hay muchas cuestiones quizás con adolescentes con ciertas características que pasan por ahí, ¿verdad? Por cuadros de Sí. ansiedad, de habilidades sociales que quizás no están bien desarrolladas, Ujú. en cuestiones familiares. Entiendo. Y es una cosa que yo noto también, ¿verdad? Que hoy día, y por suerte, Ujú, está un poco más abierto el tema de ir al psicólogo. De ujú, hecho, este espacio nace como un intento de colaborar a romper un poco ese estigma que tiene la salud mental, ¿verdad? Pero así también digo que es como que desde más temprano empiezan los chicos a hacer terapia. Cosa que sí. no me parece mal, me parece que todos deberíamos hacer terapia, Ujú, ¿verdad? Porque me parece que es un lugar para conocernos, un lugar de tener herramientas, ¿verdad? Pero sí me llama la atención de que hay chicos que presentan cuadros que ya de repente van como con más peso. deteniendo su Mm, funcionalidad incluso, ¿verdad? Cuadros de ansiedad, del trastorno del TDAH, que es el sí. trastorno de, Déficit de atención y hiperactividad. exacto, también sé de adolescentes que hoy día están medicados incluso, Ujú, aparte de ir a terapia, ¿verdad? Y me llama la atención eso, más allá de lo biológico, de lo ajá, orgánico que sí, existe y es algo sí, innegable, me llama la atención que suceda eso desde tan temprana edad. sí. Em, Pasa que influye mucho también como te mencionaba, el entorno y la familia, ¿verdad? Mm, Si bien hay muchos quizás diagnósticos, hoy hay que tener mucho cuidado también cuando nosotros le diagnosticamos a alguien, tiene que pasar sí o sí por un psiquiatra, por un neurólogo, em, y un proceso de evaluación bien profunda para no etiquetar nomás, porque también pasa lo contrario, ¿no? Los chicos hoy dicen, yo estoy depre, yo estoy ansioso, ¿verdad? mm, Y yo les digo, ¿y qué es estar depre o ansioso, ¿verdad? Y ellos por estar tristes o porque quizás no poder manejar una emoción en particular ya creen que tienen ese diagnóstico, entiendo, ¿verdad? Y aparte sí están los chicos que en verdad están pasando por un momento delicado y sí hay que evaluar que el tiempo que se prolonga con esa, ya sea emoción, situación, em, sentimiento que está ocurriendo, ahí sí podemos nosotros hablar de un diagnóstico, hablando más de la depresión, ansiedad y otros ujú, trastornos. sí, Con el TDAH sí ocurre que hoy está como que más visible, igual que el TEA, que es el espectro autista, ujú, ¿verdad? Porque hay muchas quizás características que si vamos evaluando entran dentro del espectro, dentro del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pero esto no quiere decir que porque tiene este diagnóstico no pueda igual desarrollar otras habilidades o funciones o ir evolucionando, por decirlo de alguna manera, total. y adquirir habilidades, ¿verdad? Ujú, Lo que quiero dejar en claro es que un diagnóstico no te define. ujú. Sí, ocurren muchas situaciones, no puedo generalizar en específico, pero ¿por qué se ve más por esto que dijiste? Porque nos vamos más a terapia, ¿verdad? Nos vamos más, acudimos más a profesionales que nos puedan ayudar. Mismo los adolescentes, muchos papás me dicen, yo no veo el problema, pero él quiere venir. Genial, ¿verdad? O sea, eso hay que aplaudir y hay que alentar a que sigan viniendo, porque quiere decir que quieren tener un espacio de escucha y de conversación, más allá de un Por diagnóstico, ¿verdad? iniciativa propia. Claro, Y ¿verdad? ojo, porque claro, eso quiero subrayar.
ir a terapia no necesariamente tiene que ver con que estás diagnosticado con una patología Sí, X. Es exactamente. porque querés un espacio en donde podés ser escuchado, en donde podés hablar, en donde podés Sí, dedicarte a vos, ¿verdad? Y eso creo que claro. no tiene edad, es No, así mismo. adolescente, adulto, quien Y sea, yo ¿verdad? creo que pasa también mucho que los padres tienen mucho miedo justamente a estos diagnósticos, Mm, ¿verdad? O inclusive a la medicación. Hay veces que se recurre a la medicación porque es necesario a nivel biológico, ¿verdad? Que se regulen ciertas cosas a nivel hormonal, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la medicación sea eterna, ¿verdad? O mismo con las terapias, ¿verdad? De repente cuando hablamos con padres, ellos tienen miedo de irse al psiquiatra o al neurólogo porque creen que es cosa de locos, pero claro, y no, como que ¿verdad? ya es una escala más, Claro, pero ¿verdad? muchas veces es necesario justamente para complementar el acompañamiento, ¿verdad? Y así también hay otras cuestiones que no precisamente tengan un diagnóstico, por decirlo así, que los adolescentes buscan, eso no quiero olvidar porque hace rato ya te quería mencionar, Sí. de que muchas veces a ellos les cuesta hablar con sus padres, ¿verdad? Pasa mucho que las escuelas, sobre todo los colegios, son un lugar donde ellos, si tienen un buen vínculo con sus profesores, con los adultos referentes ahí, ellos cuentan y comparten muchas cosas por las que están pasando y el colegio es el filtro después para derivar quizás a un acompañamiento externo, ¿verdad? Y de ahí ese trabajo en equipo, colegio, profesional externo, familia, ayuda a que el adolescente esté acompañado y sostenido. Porque muchas veces quizás los adolescentes tienen miedo de conversar de ciertas cosas, pero por ahí tienen una profe de confianza y le Mm. cuentan a esa profe. Se abren más. Claro, ¿verdad? Y si la profe tiene quizás las habilidades, o hoy en día todos los colegios manejan esto de que si la vida o algo está en riesgo, ellos tienen que comunicar, ¿verdad? Y la mayoría de los colegios tienen un departamento de orientación de psicología donde acompañan los procesos y ese trabajo en equipo, de después saber derivar y avisar a los padres y comunicar es súper importante porque el colegio es donde pasan mayor tiempo los chicos también, ¿verdad? Muchas cosas ocurren gracias a que el colegio detectó a tiempo algo o alertó y quizás algo que los padres no estaban viendo, ¿verdad? Entonces ahí ellos llegan también al consultorio del colegio, me mandó por esto. En casa yo no veo, pero en el colegio sí, ¿verdad? Entonces ahí hacemos como que el trabajo en equipo de poder quizás observar más allá, ¿verdad? Porque pasa mucho también que hoy en día los padres trabajan mucho, ¿verdad? Todo el tiempo. Estamos corriendo todo el Sí, tiempo. totalmente. Y es súper comprensible, ¿verdad? Y los adolescentes pasan mucho tiempo solos, ¿verdad? Si no tienen actividades extras, están quizás solos o con algún abuelo, algún cuidador, O pero con la pantalla. claro, exactamente, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos prolongados de soledad, por decirlo de alguna manera, ocurren muchas cosas, ¿verdad? Em, ya sean reflexiones de adolescentes o quizás recurren a otras cosas, ¿verdad? Como que a las pantallas, como decís, hay mucho consumo en redes, en YouTube, de cosas que quizás no son tan buenas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que atender como adultos qué está haciendo ese adolescente solo, ¿verdad? Si está en un espacio sano, de por ahí hay adolescentes que me dicen, no, yo hago mis cosas, hago mi tarea, hago esto, hago lo otro. Y en cambio están los otros que me dicen, no, yo todo el día estoy jugando videojuegos y yo Entiendo. siempre pregunto con quién, ¿verdad? Porque hoy en día también hay mucho de conectarse con desconocidos, No ¿verdad? sabemos quién Y ahí ya está entramos en detrás de otro la mundo, otra exactamente, pantalla. ahí ya entramos Totalmente. en otro mundo, en otra conversación, quizás que podríamos dedicarle más tiempo a eso. Pero no quería dejar de mencionar también eso de que hay que atender los procesos y los tiempos de los chicos. Claro, porque muchas veces también nos pasa a los padres que nos quejamos, pero también le dejamos mucho tiempo solos y mucho tiempo con la pantalla, que es no estar solo, es estar con extraños que Claro. no sabemos quiénes son. Y ahí te quiero hacer una pregunta. Em, ¿Cuál sería la actitud más sana para relacionarme con mi hijo o hija adolescente que tiene un celular? A ver, ¿cómo controlo sin invadir Ujú. su privacidad? Porque también está el hecho de que
el adolescente tiene un celular y ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Dame tu celular, decime tu contraseña, a ver, ¿qué estás haciendo, verdad? O acercarse, o sea, ¿cuál sería la mejor actitud en ese caso? Y es bastante complejo, ¿verdad? Yo siempre digo que la privacidad es un privilegio, ¿verdad? Ujú. Que uno se va ganando. Si vos, o sea, influye mucho también el vínculo que tengas. Si vos no solés conversar mucho con tu hijo, te voy a usar a vos de ejemplo, ¿verdad? Ok. Si vos no conversás mucho con tu hijo y un día decís, vení, dame tu celular, ¿qué estás haciendo? Él se va a sentir invadido. En cambio, si vos tenés una conversación, che, ¿qué tal con fulanito? ¿Te juntaste con tus amigos? ¿Qué hiciste hoy? Che, ¿y qué pasó? ¿De qué están? Él naturalmente te va a contar las cosas, ¿verdad? Entonces quizás no va a haber una necesidad de invadir su espacio privado porque él ya te va a contar. Lo que nosotros tenemos que como adultos conseguir siempre es que ellos nos cuenten lo que está ocurriendo en su mundo. Muchas veces los papás me dicen, no, mi momento de hablar con él es de camino de un lugar a otro en el tráfico, En el ¿verdad? auto. Y ahí uno tiene que ser súper habilidoso también para saber conversar, Sí. porque si no la conversación es bien, sí, no, ¿verdad? A las preguntas que por ahí el adulto hace, el adolescente responde así Claro. breve. Pero si en cambio el adulto es un poco más creativo y pregunta desde una curiosidad genuina, no desde un lugar de policía de quiero saber qué estás haciendo, la conversación se vuelve mucho más natural y al adolescente le gusta conversar, sobre todo cuando uno no se siente juzgado. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que hay edades en las que uno sí puede quizás tener todavía un control parental. Hoy en día los celulares tienen toda la tecnología como para que muchos padres me dicen, no, yo tengo acá todo controlado en mi celular lo que él Pero tiene, vos ¿verdad? sabés que, perdón, un Sí, paréntesis nomás, vos sabés que eso es relativo, porque yo conocí también un caso, una amiga que ella estaba creidísima de que estaba controlando todo. Y ajá, un día nomás me mostró y vimos, y llegó, pero acá dice que estuvo conectado de tal hora, ¿verdad? Y después le pregunta a su adolescente y le dice, no, te juro que no. Y mira, acá está fulano que estaba conmigo y no, y los dos, no, no, jurando que no, pero, claro. ¿verdad? Y ahí, Pero tipo, puede fallar también, ¿verdad? Hay algunos mm, chicos que saben cómo desconfigurar, entonces ahí también pierden un poco sí, ese control, ¿verdad? A lo sí, que voy. Hoy en día hay mucho avances en la tecnología donde puede haber un control parental, como se llama, ¿verdad? A nivel tecnológico sí. puede fallar porque es tecnología, pero lo importante es acá no llegar a tener que controlar así tan como policía, por decirlo de alguna manera, sino que se generen los espacios de conversación donde el adolescente te pueda contar en qué está, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué ve? De vez en cuando, por eso yo también, dependiendo de la edad, entre 10 13 años yo controlaría todavía qué consumen en YouTube. ¿Verdad? Porque en YouTube hay muchas cosas que por ahí están camufladas dentro del contenido que vos crees que él está viendo, ¿verdad? En cambio, quizás a partir de los 15 16 años, no hay, o sea, no, va a costar un poco más romper esa privacidad porque ellos buscan un poco más de privacidad y ahí Ya es se donde, ponen más duros sí, también, y ahí ¿verdad? es donde el vínculo influye muchísimo, Ujú. ¿verdad? Y el cómo también controles. ¿Y por qué decía que es un privilegio? Porque de repente me pasa, ¿verdad? Con alguna mamá que me dice, yo le di permiso para irse a tal lugar y me mintió, ¿verdad? Entonces ahí el adolescente pierde también un poco de credibilidad quizás, pero son cuestiones que uno va también aprendiendo, ¿verdad? Todos en algún momento nos equivocamos, vivimos diferentes experiencias en las que eso nos enseñaron también y como padres tenemos que también quizás no juzgarle o no condenarle a a los hijos, ¿verdad? Por, por errores que uno comete, sino que enseñarle el aprendizaje de eso, ¿verdad? Total. Y cuando hablas de eso, me acuerdo yo de mi adolescencia, por ejemplo, que fue totalmente diferente a lo que es ahora o a lo que pretendemos muchos padres con nuestros hijos. Yo recuerdo que antes a mi mamá de mentirle era una cosa que, pero castigo, pero el zapatillazo luego primero, ¿verdad? Y segundo era, no sé, y mentirle te digo con cosas así, nada, que me fui a la casa de la vecina y no le avisé, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Pero era terrible, ¿verdad? Terrible. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo creo que
y vos me corregirás, que sos la profesional, yo creo que vamos heredando también las maneras de criar. Es decir, yo le amo a mi mamá, pero mi mamá fue súper, o sea, era o esto, la autoridad soy yo y acá no se discute y punto final, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo hay muchas cosas que veo o detectaba en ella, decía, yo nunca voy a hacer eso con mis hijos. Llegaba un punto, o llega hasta ahora, hoy día, que me comporto igual que ella y no me doy cuenta, ¿verdad? Ya me doy cuenta o después o en el momento que estoy haciendo ya con el nervio, ¿verdad? Y digo, Ujú. hijo, estoy haciendo exactamente lo que dije que no iba a hacer, ¿verdad? Y nos pasa muchas veces eso a Sí, los padres, ¿verdad? sí, sí, es así. Por eso hablamos mucho que depende mucho de cada familia, de cada valor también que se enseña en la casa, ¿verdad? Em, y eso pasa mucho, ¿verdad? Pero hay una frase que es firmeza y ternura, ¿verdad? Como que hay Mm. que tener ambas dosis, ¿verdad? De repente nosotros, los padres quieren ser un poco más permisivos con sus hijos porque justamente tuvieron una mamá que fue muy tajante, pero al ser permisivos abren también como que Una a la brecha. libertad que Mm. quizás el adolescente todavía no está preparado para manejar tanta libertad. Entonces todavía hay que acompañarle y encuadrarle en las cosas que uno puede y no puede hacer. Qué difícil Sí, es. Qué difícil. Yo me imagino tu trabajo, o sea, yo como madre lo veo difícil, pero me imagino tu trabajo de estar lidiando con ambas partes, ¿verdad? Porque hacerle entender a claro. los padres, hacernos entender a los padres y también hacerle entender un poco a los chicos, ¿verdad? Porque, a ver, creo que necesariamente hay como una falta de comunicación en esa edad. O sea, como que nos cuesta la comunicación. Es como que nosotros hablamos inglés y ellos hablan francés, ¿verdad? Entonces es difícil compaginar un poco eso, ¿verdad? Y también pensaba en otra cosa que tiene que ver mucho con mi generación. Yo a veces escucho que dicen, ay Dios mío, esta generación de cristal, Mm, Dios mío, esto que nada luego no se le puede decir, que no tienen tolerancia a la frustración. Antes a mí me decían no y era no y punto, y yo no me quejaba, no decía nada y mira cómo salí re bien. Y yo a veces digo, y no ujú, saliste tan bien así, ¿verdad? Muchas cosas te estarían costando, ¿verdad? Pero viste, uno me callo nomás y va para mí misma, ¿verdad? O sea, claro. eh, sí, nuestra generación, digo, yo que tengo 48 años, bueno, conmigo mi mamá era así tajante, ¿verdad? Pero eso también generó cosas en mí que no precisamente fueron positivas, Claro, ¿verdad? y en todos creo yo, ¿verdad? O sea, los adultos que traen un poco esto quizás no se dan nomás cuenta de lo que influyó en su vida y en sus reacciones o en su forma de ser, la forma en la que le criaron sus padres, ¿verdad? Y trayendo a esta generación de cristal, pasa por lo que estábamos hablando también hace rato, la poca tolerancia a la frustración, el no saber aburrirte. De repente yo hablo con conocidos que trabajan en organizaciones, en empresas, y es chicos de 20 a 22 años que todavía entran más o menos en el periodo de renuncian todo el rato, ¿verdad? O sea, entran a un trabajo, salen, o sea, es como que no hay una constancia quizás, ¿verdad? No quiero entrar mucho en eso, pero a lo que voy es una generación que quizás también no tolera tanto lo que antes se aguantaba porque se tenía que aguantar, ¿verdad? Antes, en tu generación, quizás un poco en la mía también, era no es no, ¿verdad? Y insistías mucho y ya era un castigo o otra cosa, ¿verdad? Y hoy quizás que un adulto le grite o le castigue o inclusive le dé, le pegue, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El adolescente ya sabe que eso está mal. Entonces es como que le confronta al adulto y no le me estás generando un daño, ¿verdad? Porque de repente escucho a padres también y me dice esto o aquello y yo me quedo helada porque tiene razón, ¿verdad? Y entonces como que está mucho más visible el respeto y el cuidado de las emociones
Y los adolescentes son conscientes de los límites también quizás, desde en ese sentido, Total. de que no le sobrepasen de cierta manera, Con los ¿verdad? padres en el colegio también, a Sí, los profesores les pasa también eso, que antes nuestros profesores nos decían, "Es esto y punto". Y hoy día los chicos cuestionan, quieren saber por qué, dame un motivo, está bien, no, pero argumentame, justificame, ¿verdad? Y que me parece bien, siempre que sea dentro del respeto. claro, eso es lo que es fundamental, ¿verdad? En todos los ámbitos tiene que haber respeto, ¿verdad? Ujú. Tanto del adolescente hacia su padre y de los padres hacia el adolescente. Y muchas veces ocurre, sin querer, obviamente, yo no le estoy juzgando a los padres, pero que los padres por querer imponer algo o querer dar una indicación o lo que sea, se olvidan que quizás el adolescente también tiene su mirada o su interpretación de lo que sucede, ¿verdad? Y como que pueden llegar a cuestionarte y en ese cuestionar los padres se sienten como que vos no tenés derecho, ¿verdad? Y sí tiene derecho, siempre y cuando sea válido el argumento de por qué vos le pusiste el límite o el punto como adulto, ¿verdad? Es importante que ellos puedan entender también eso, ¿verdad? Quizás hay cosas que no vayan a entender, ¿verdad? Ujú. Porque como adultos vemos y entendemos otras cosas porque ya pasamos por esa edad, ¿verdad? Total. Em, Mi mamá me decía, cuando seas grande vas a entender esto y esto. Y ahora que Sí, soy sí. grande le entiendo a mi mamá, ¿verdad? Pero como adolescente no le entendía y me enojaba, ¿verdad? Y decía, ¿por qué no me deja salir? ¿O por qué me pone hora? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Quizás en ese momento si mi mamá me decía por una explicación, quizás no me iba a gustar, pero capaz iba a entender. Hoy los adolescentes como que quieren esa respuesta de entender quizás por qué el no. Entiendo. Y también ahí nace otro tema que te quería preguntar, que es que tiene que ver con la autoridad. Ujú, Yo pienso lo siguiente y corregime, ¿verdad? Em, para mí, los padres siempre son y van a ser autoridad. sí. Y el hijo no tiene la misma autoridad que los padres. Pero ¿qué pasa? Y veo mucho también hoy día. Dicen, yo soy amigo de mi hijo o yo soy amiga de mi hija. Yo creo que los padres no somos amigos de nuestros hijos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el amigo tiene otra función. El amigo te encubre, es tu compinche. O sea, yo creo que hay una confusión de me llevo bien con mi hijo es igual a soy su amigo. Y creo que no pasa por ahí. No sé si estoy... Sí, estás en lo correcto. Pasa mucho eso porque creen que siendo amigos van a poder tener más quizás información o control o entender lo que pasa en su mundo, pero rompen la barrera de los límites, ¿verdad? O sea, yo puedo ser amigable, pero no tu amiga, ¿verdad? O sea, no sé si Ok, puedo como que ser puedo, amigable, o sea, pero puedo no ser, significa que sea tu claro, puedo ser amiga. amable, puedo entenderte, puedo acompañarte, puedo entender tu jerga también, las cosas que decís, cómo te expresas, pero eso no quita el hecho de que yo te voy a poner un límite y te voy a marcar que si yo creo que algo estás haciendo mal, ¿verdad? Exacto. Porque esa es la responsabilidad de los padres, ir acompañando al adolescente que se tiene que convertir en un adulto funcional después. ¿Verdad? Y cuesta y es súper difícil, ¿verdad? Claro. Es Tanto el una trabajo, vida a nuestro cargo. exactamente, ¿verdad? Y muchas veces es qué adulto yo estoy criando, ¿verdad? Sí. Qué adulto yo estoy acompañando a que entienda que tiene una responsabilidad, que tiene que hacer ciertas cosas, que tiene que ser socialmente aceptado, que tiene que tener valores, ¿verdad? Y como bien vos dijiste, un amigo tiene otras funciones, ¿verdad? Y los padres que quizás confunden el querer ser quizás un poco más canchero o buena onda con su hijo, quizás está también bajándose al nivel de su hijo, en el sentido de que sí o sí hay una jerarquía, ¿verdad? Tiene que haber una jerarquía para que ellos entiendan no como algo malo, sino como algo de orden, ¿verdad? Los adolescentes necesitan un orden, un norte, algo que les acompañe en su proceso, ¿verdad? Total. De Necesitan crecimiento. límites Sí, también, ¿verdad? Yo creo, siempre
yo nomás digo, ¿verdad? Que a veces cuando estos adolescentes tan rebeldes, que me parece bien la rebeldía porque es el momento de la vida en donde vos te rebelás en contra de algo que tiene sentido y que no tiene sentido también, ¿verdad? Me parece Ujú. que es parte, ¿verdad? Pero hay chicos, me parece que dentro de esa rebeldía también generan miedo en sus padres, ¿verdad? Miedo a reaccionar, a que se enojen con él, ¿verdad? También vi casos de, no, no le quiero decir porque no quiero que se enoje De la... conmigo, el padre con el hijo Ya. adolescente, ¿verdad? No, no quiero que me tome a mal, no quiero que se enoje. Y yo creo que se van a enojar. Sí, hay emociones que hay que transitarlas. Así como uno transita la alegría, tiene que poder transitar el enojo, la tristeza, la incertidumbre. Y cuando como adultos queremos evitar, es peor, porque en algún momento van a chocar contra esa realidad, ¿verdad? Entonces, tengo miedo que se enoje, ¿verdad? Y se tiene que enojar. ¿Verdad? Y Mm, que fundamente su enojo y que venga y que confronte para poder ayudarle a transitar. No es que yo le digo nomás y que se lidie solo con su enojo. No, yo como adulto que quizás ya tengo herramientas de mm, cómo lidiar con esas emociones, tengo que poder acompañarle a mi adolescente en eso, ¿verdad? ujú. Y ese es el proceso que cuesta quizás como padres porque ocurre mucho este temor a que sus hijos se, no sé, se enojen, se vayan, no les hablen más. O si son separados, que se vaya a vivir con el otro progenitor, si vive Sí, con uno, bueno, y me voy con mi papá, por ejemplo, sí, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, está ese miedo también, ¿verdad? sí. Muchas veces, sí. Yo creo que realmente el tema de la adolescencia es algo que no, no hay que señalarle al adolescente solamente, sino tiene que ser una flecha bidireccional, porque finalmente ellos son nuestro espejo, ¿verdad? Claro, Entonces, también depende de lo que yo hago, cómo hago, él va a ir. claro. Y ellos aprenden con el ejemplo. Con el ejemplo. Por eso hablábamos hace rato también de que quizás buscan identificarse con otras cosas fuera de su casa, ¿verdad? Con un adulto referente, con un grupo social, con diferentes cuestiones. Lo que yo creo que también es fundamental no juzgarle al adolescente, ¿verdad? Porque cuando ellos se sienten juzgados es donde también evitan ya de por ahí abrirse y conversar de lo que les pasa, Ujú. ¿verdad? Si yo como padre le digo, ay, lo que vos sentís es macanada o qué sé yo, ¿verdad? De repente Invalido. invalido, ¿verdad? Ellos ya no te van a querer contar lo que O les si le pasa. expongo también, ¿verdad? Viste que Sí, hay muchas veces que, sí, y acá fulano luego, él no quiere hacer la tarea. Y viste que la vez pasada luego le castigaron porque tal cosa frente a extraños, sí, ¿verdad? sí, y así con muchas cuestiones, ¿verdad? Que influyen mucho, ¿verdad? Porque el adolescente es muy social y necesita como que identificarse y pertenecer, ¿verdad? Y también trae su contrapartida de que muchas veces creen que son inferiores porque no son igual a tal persona, ¿verdad? Ajá. O a tal influencer o a tal... de lo que otra vez consumen en las redes, O a ¿verdad? las populares del Sí, colegio o los populares del colegio, sí, ¿verdad? Entonces sí. es como que hay un adolescente clase A y un Ujú. adolescente clase B en la cabeza, Sí, ¿verdad? sí, así mismo. Sí. Y es complejo porque, bueno, ahí también está la casa, a lo que uno pueda llegar a transmitirle, a decirle. Y en esa etapa se va creando la autoestima. Sí, sí. En verdad ya empieza desde la infancia, ¿verdad? Pero Mm. se intensifica mucho más en la adolescencia justamente por todos los cambios que hablábamos. De por ahí si mi cuerpo cambió siendo adolescente y yo me siento insegura porque justo me hicieron un comentario de, ay, estás más gordita o, ay, estás más alta o, no sé, ciertos comentarios o... Pasa mucho también, lastimosamente, que se sigue hablando del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ay, te salieron granitos. Inevitable es que en la adolescencia no te salgan de por ahí granitos, o que haya un Total. cambio físico, ¿verdad? Porque es el proceso, ¿verdad?
Y todas esas cosas hacen que por ahí el adolescente se sienta un poco más observado y juzgado y eso afecta en la autoestima, ¿verdad? En cambio, si en casa hay un acompañamiento desde el cuidado y desde el respeto y desde el entender que son cambios que van a ocurrir, quizás eso ayuda a que su autoestima sea buena. Y Y cuando... los apodos, Sí, ¿verdad? Que se ponen los chicos, porque los chicos pueden llegar a ser muy crueles. sí. Los apodos que se ponen, ¿verdad? Eh, Claro, y ahí pasa mucho también esto que mencionábamos de que si en casa a mí me enseñan a cuidarme y a respetarme, que yo soy valiosa por cómo soy, quizás no me va a afectar un apodo, mm, ¿verdad? O me voy a reír o le voy a retrucar como yo digo de repente, ¿verdad? Que hay adolescentes que vos le decís algo y te retrucan, ¿verdad? Te responden y sí, esa es su forma de defenderse y decir, no me afecta lo que vos me estás diciendo, ¿verdad? sí. Pero si yo no tengo esa habilidad o esa confianza o autoestima, lo que me digan me va a molestar y se va a generar un problema, un conflicto, una situación. Sí, sí, totalmente. Y yo, ahora que vos decís, te juro que me acuerdo tantos apodos que me ponían a mí cuando yo me acuerdo el clásico, lo era, pero cállate vos, rubia, que su pan dulce, me decían, ¿verdad? Entonces, ok, cállate vos, nena, ¿verdad? Porque, y qué sé yo, parece una tontería muchas veces entre ellos, pero muchas veces no lo es. No, y hoy es muy importante también hablar de que la broma para mí puede ser una broma, pero para vos no, ¿verdad? Sí, Entonces hay que respetar mucho, se le enseña mucho a los chicos de que si para él no es broma, no bromees con él. Si vos estás con tu grupo de amigos y ustedes todos se están riendo de la rubia, ¿verdad? Porque se están riendo entre todos, bien. Pero si vos le decís rubia a otra que no pertenece a este grupo que se está riendo, no sabes cómo va a tomar ella, ¿verdad? ujú, Y ahí surge todo esto, ¿verdad? De quizás que se sienta un poco mal y demás. Entonces las bromas son fundamentales. Y eso también se enseña en la casa. De repente los adultos son sarcásticos, hacen bromas, juzgan, critican. Y el adolescente va entendiendo eso como algo que quizás está bien, está mal, que no es entiende, normal. que es normal, se normalizan muchas cosas. Y al trasladarlo a su entorno normalmente escolar, es donde ocurren los problemas, ¿verdad? ¿Ves muchos casos de bullying? En sí, hay muchos casos de bullying, pero hay que entender también qué es el bullying, ¿verdad? El bullying es algo que ocurre sistemáticamente hacia una persona y por un tiempo prolongado, ¿verdad? Muchas veces ocurren, a mi hijo le hacen bullying y una vez le dijeron una broma. Quizás no hay que minimizar porque está mal, porque a ese adolescente o a ese niño Le afectó. le afectó y se acompaña a eso y em, se trabaja con el grupo, ¿verdad? Y con la persona que quizás dijo eso, pero eso no es bullying. Bullying tiene que ser constantemente algo que ocurre Ujú, prolongadamente, ¿verdad? Y ujú. sistemáticamente que hacia una persona. Claro, como que ya de adrede, digamos, Sí, que claro. va generando Y así. algo muy importante es que antes quizás el bullying era físico, ¿verdad? En el colegio te quitaban tu merienda, te Te pegaban o... escondían tu mochila, Claro. sí. Hoy quizás el bullying es mucho más digital, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Ocurre en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, se crean Mm, cuentas falsas de Instagram, se suben cosas, se dicen cosas, y como es anónimo, de repente no sabes de quién viene, ¿verdad? Entonces es entiendo. mucho más duro, Mucho ¿verdad? Y más mucho duro. más difícil trabajar, ¿verdad? Porque es como que se esconden a través de una pantalla y hacen mucho daño, ¿verdad? De Y no repente, tenés control como para por lo menos, bueno, saber quién es, hacerle sí. llamar al papá, a la mamá, decirle, bueno, mira, Exactamente, esto, ahí es exactamente. contra un fantasma. Sí, sí. Y es prolongado, ¿verdad? De repente el bullying antes ocurría en la escuela y vos sabías que terminaba tu horario de colegio y vos te ibas a tu casa y estabas tranquilo. El digital continúa Total, todo el día porque vos total. tenés acceso a eso todo el tiempo. Y una pregunta más que te Sí. quiero hacer, ¿qué hago yo, mamá, si me doy cuenta de que a mi hijo o hija lo dejan de lado constantemente? ¿Viste? Así, arman el grupo Ujú, y él o ella se queda solito o sí. solita. Invitan a cumpleaños, justo a él no se le invita. Hacen otra actividad, a él no. ¿Cómo se maneja eso? O sea,
a ver, en los dos casos, si el chico quiere ir y si el chico no quiere ir, y a Claro. veces los padres le insisten para que sea Claro. sociable. Claro, y son dos cosas diferentes. Por un lado está el chico que no tiene las ganas de pertenecer al grupo y está bien con sus cosas, con su individualidad, quizás tiene un grupo reducido de amigos y eso para él está bien, eso se respeta y se acompaña, Ujú. ¿verdad? Hay cuestiones más escolares o qué sé yo que no se pueden evitar, ¿verdad? Que tiene que trabajar sí o sí con un grupo porque así lo indicó la profesora. Ujú. Bueno, eso se va acompañando. En cambio, el niño, el adolescente que quiere pertenecer pero se le deja de lado, hay que entender por qué. ¿Qué está ocurriendo? Hay alguna conducta que quizás una habilidad social no ganada del chico que no sabe interactuar o alguna conducta que no es bien aceptada por el grupo o un grupo que quizás tiene sus características y de repente Intereses diferentes. sí, ¿verdad? Pero eso también hay que acompañar desde la casa. ¿Por qué? Porque yo escucho de repente cuestiones más con niños pequeños que con adolescentes, pero ocurre mucho también con adolescentes de que los padres organizan el cumpleaños y no le invitan a uno, ¿verdad? Y eso nace de la casa, o sea, los mismos padres están excluyendo a este niño y hay que entender por qué, ¿verdad? Ujú. Sin juzgar, sin condenar a los padres, sino que entender por qué este chico no es bien recibido en este grupo, ¿verdad? Y a partir de ahí trabajar eso. Entiendo. Belén, yo quiero que vos mires a cámara, que ahí van a estar seguramente adolescentes escuchándote, también padres, que les dejes un mensaje. ¿Qué le querrías decir a adolescentes y a padres? Ok. Primero a los adolescentes, que sepan que siempre va a haber un adulto, ya sea en el colegio, en la casa, en la sociedad en la que habitan, que va a estar para acompañarles, ¿verdad? Que les va a poder cuidar, respetar, acompañar, que no tengan miedo de acudir a alguien cuando necesiten, que va a haber una red que los contenga y los acompañe que la adolescencia puede ser quizás difícil, pero puede ser muy linda también. Y es un proceso que cuando ustedes vayan creciendo van a ir entendiendo un montón de cosas que quizás hoy no tienen la respuesta, pero no es necesario tener todas las respuestas hoy, ¿verdad? Es un proceso de ir caminando, ir entendiendo que las cosas feas quizás van a pasar y las cosas lindas hay que sostenerlas para seguir disfrutando de ellas. ¿Y a los Y padres? a los padres, fuerza. No. La verdad que les admiro mucho a los padres en general porque tienen una gran responsabilidad que es criar hijos, ¿verdad? De criar esto que decíamos, futuros adultos funcionales. Sean conscientes que los chicos necesitan un espacio de respeto, un espacio de escucha, un espacio para no sentirse juzgados y a partir de ahí van a empezar a construir un vínculo súper lindo con sus hijos. No tengan miedo a conversar, a tener conversaciones incómodas quizás, a acompañar. Y si necesitan, busquen también ayuda de quizás un adulto que les pueda hablar de su experiencia o un profesional que les pueda guiar cuando creen necesario. Gracias, Belén. Vos no tenés Instagram, no podemos dejar No, tu cuenta, no tengo. pero si alguien quiere consultar con Belén, con mucho gusto les voy a pasar el Sí, contacto. Y yo así tengo un mismo. regalito para vos antes Bueno. de irte. Muchas gracias por venir Muchísimas al podcast de gracias, qué Noé. lindo, muchas gracias. Muchas gracias a vos por este espacio. La verdad que cuando Noé me pidió tenía un poco de miedo de conversar, pero salió, creo yo, súper bien. Viste que es charlar Sí, más, charlar sí que de sí, estos temas que hacen falta, ¿verdad? así es. Muchas gracias por estar acá, Muchas Belén. gracias a vos. Gracias. Bueno, hoy hablamos de una etapa que todos vivimos, pero que muchas veces olvidamos cómo se siente cuando ya somos padres o somos adultos, ¿verdad? Detrás de un portazo, de un adolescente, de un no pasa nada, de horas frente a una pantalla o de una respuesta que parece indiferente a veces y que duele, puede haber un adolescente intentando descubrir quién es, dónde encajar y cómo hacerse un lugar en el mundo, ¿verdad? Bueno, ojalá que este episodio haya servido
a los adolescentes y también a los padres, para que sientan que de ambos lados hay mucho que aprender, que descubrir, y que lo más importante creo que es para nosotros los padres aprender un poquito a acompañar a nuestros adolescentes. Muchísimas gracias a personal que hace posible este espacio del podcast de Noé, que siempre me apoya. Muchísimas gracias a Ismenia Rodríguez, mi diseñadora favorita, que hoy tengo este saquito muy acorde al clima, que es hermoso y que la pueden encontrar en @ismerodríguez. Y muchísimas gracias a Augusto Santiago, el mago del make-up, que lo pueden encontrar en Glam Squad, que está en Instagram y que me deja así arreglada. Entonces, nos vemos nosotros en el siguiente episodio. Chaucito.